Las lámparas de cristal reflejaban una luz suave en las paredes espejadas del salón de banquetes del Hotel Meliá. La fiesta corporativa de la casa de moda Serrano y Cia estaba en pleno apogeo. 150 invitados con trajes caros bebían champán y discutían las últimas tendencias del mundo de la alta costura. Alicia Sánchez estaba de pie junto a la ventana, admirando el Madrid nocturno. Con su vestido esmeralda de su propia colección se veía impecable, pero por dentro hervía una tormenta. 31 años, 10 años de matrimonio, y todo se había derrumbado en los últimos meses. Su propio marido Íñigo le había robado no solo el negocio, sino también los sueños. Hacía apenas 6 meses era una mujer feliz. La casa de moda Serrano y Cia prosperaba, sus colecciones las compraban celebridades, y el matrimonio con Íñigo parecía ideal. Alto, distinguido moreno con ojos marrones penetrantes, siempre había apoyado sus impulsos creativos. O eso le parecía a ella. Todo cambió en abril, cuando Íñigo inesperadamente propuso optimizar el negocio. Bajo el pretexto de beneficios fiscales, la convenció de transferir su parte de la empresa a él. Es temporal, amor, le decía entonces, besándole el cuello. Solo papeleo. ¿Sabes cuánto te amo? Alicia confiaba en su marido sin límites. Firmó los documentos sin leer la letra pequeña. ¿Qué importaba a nombre de quien estuviera registrada la empresa, si eran familia? Pero ya en una semana Íñigo mostró su verdadero rostro. En la junta directiva anunció que tomaba el control. A Alicia la ascendieron a diseñadora jefe sin derecho a voto. Alicia. La voz de su marido la hizo estremecerse. Íñigo se acercó a ella con una copa de champán y una sonrisa depredadora. ¿Cómo estás, querida? ¿Disfrutando la fiesta? Perfectamente, respondió secamente, sin volverse. Íñigo la abrazó por la cintura, atrayéndola hacia él. Su aliento se mezclaba con el olor del alcohol. Sabes, he estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada, le susurró al oído. Sobre cómo me pedías que te devolviera la empresa. Y entendí una cosa importante. Alicia se tensó. La semana pasada había intentado por última vez hacer entrar en razón a su marido, explicarle que la empresa era su creación, su vida. Pero él solo se rió y dijo que las mujeres no sabían dirigir grandes negocios. Al quitarte mi negocio, continuó susurrando Íñigo, sus labios casi tocando su oreja, quiero que entiendas una simple verdad. Su voz se volvió dura, casi siseante. Mira y aprende, mediocre, cómo se alcanza el éxito. Alicia sintió como algo se rompía dentro de ella. No ira, no dolor. Una claridad fría y cristalina. Se volvió lentamente hacia su marido y sonrió apenas perceptiblemente. Por supuesto, querido. Estaré mirando atentamente. Íñigo resopló con satisfacción y se dirigió hacia el escenario improvisado donde estaba el micrófono. Era hora de pronunciar el tradicional discurso del director de la empresa. Se ajustó la corbata y tomó el micrófono en sus manos. Queridos amigos y colegas. Su voz resonó por el salón, haciendo que los invitados se callaran. Hoy es un día especial para nuestra empresa. Alicia sacó discretamente de su bolso un pequeño control remoto. Su corazón latía de manera uniforme, las manos no temblaban. 2 meses de preparación no habían sido en vano. Sabía que este momento llegaría. Y quiero contarles sobre nuestros planes para el futuro, continuaba Íñigo, paseándose por el escenario. Sobre cómo Serrano y Cia conquistará los mercados internacionales. Alicia presionó el botón del control. La gran pantalla detrás de Íñigo cobró vida. Primero apareció la introducción confidencial, luego comenzó el video. Íñigo siguió hablando, sin notar los cambios, pero los invitados ya no lo miraban a él, sino a la pantalla detrás de él. En la pantalla estaba el mismo Íñigo, pero en otro ambiente, en la oficina de la empresa italiana Bellissimo Fashion. La fecha en la esquina de la pantalla mostraba el mes pasado.
Íñigo estaba sentado frente a un elegante italiano y hojeaba una carpeta con bocetos. Esta es la colección de mi esposa, decía el Íñigo de la pantalla en inglés. Pero legalmente todos los derechos me pertenecen. Estoy dispuesto a venderles los derechos exclusivos en el mercado europeo. En el salón comenzó el movimiento. Los invitados se miraron entre sí, algunos sacaron sus teléfonos. Íñigo finalmente sintió que algo no estaba bien y se volvió hacia la pantalla. Lo que vio hizo que su rostro palideciera. El micrófono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estruendo. En la pantalla continuaba la conversación donde él explicaba detalladamente a los italianos cómo había robado el negocio a su esposa y ahora se disponía a vender sus creaciones en el extranjero. Entienden, decía el Íñigo de la pantalla, las mujeres son demasiado emocionales para los grandes negocios. Mi esposa es una diseñadora talentosa, pero no sabe absolutamente nada de monetizar su talento y dirigir una empresa. Pero yo sí sé. El salón se llenó gradualmente de murmullos indignados. Entre los invitados había periodistas, blogueros, personas influyentes del mundo de la moda. Alicia veía como algunos de ellos ya estaban grabando todo lo que pasaba con los teléfonos y escribiendo mensajes en las redes sociales. Íñigo buscaba frenéticamente con los ojos el control del proyector, pero el equipo estaba bloqueado. En la pantalla ya estaba entregando a los italianos una memoria USB con bocetos y patrones. Esto es todo lo que necesitan para la producción, explicaba. Mi esposa ni siquiera sospecha que copié todos los archivos. Para cuando entienda algo, ya será demasiado tarde. Alguien de los invitados silbó. Otros comenzaron a abandonar el salón, no queriendo ser testigos del escándalo. Íñigo se agitaba por el escenario, tratando de explicar algo, pero el micrófono no funcionaba y el video continuaba. Alicia tranquilamente puso la copa en la mesa y se dirigió hacia la salida. Sabía que mañana todos los medios de Madrid estarían discutiendo esta historia. Sabía que Íñigo trataría de justificarse, de acusarla de provocación. Pero las pruebas eran irrefutables. En la salida la alcanzó Máximo Delgado, influyente periodista de casa de moda. Se conocían desde hacía muchos años y Alicia siempre había respetado su profesionalismo. Alicia, ¿puedo hacer un par de preguntas? Sacó una grabadora. Ahora no, Máximo. Mañana habrá rueda de prensa. ¿Es verdad? ¿Te robó la empresa? Alicia se detuvo y miró al periodista. En sus ojos veía no la curiosidad de un paparazzi, sino compasión sincera. Es verdad. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Salió a la calle, donde la esperaba un taxi. Madrid brillaba con sus luces, la vida continuaba. La mañana del lunes comenzó con una llamada del abogado. Alicia despertó a las 7 de la mañana en su apartamento. Afortunadamente, esta propiedad estaba registrada a su nombre desde antes del matrimonio. Íñigo se quedó en su casa común en Las Rozas y después del escándalo de ayer ya no volvería allí. Alicia, la voz de Jorge Rivas, su abogado, sonaba preocupada. ¿Ha visto las noticias? Encendió la televisión. En la pantalla pasaban fragmentos del video de ayer y la presentadora del programa Buenos Días España contaba sobre el escándalo en el mundo de la moda. Luego mostraron imágenes de la fiesta corporativa, Íñigo desconcertado, los invitados abandonando el salón, ella misma en la salida. Esta mañana Íñigo presentó una demanda, continuó el abogado. La acusa de calumnia, obtención y difusión ilegal de información confidencial. Afirma que el video está montado. Alicia sonrió, bebiendo café. Que trate de demostrarlo. Tengo los archivos originales de las cámaras de vigilancia. ¿Cómo logró obtener esta grabación? Es una larga historia. Lo principal es que todo es legal. La reunión tuvo lugar en la oficina de Bellissimo Fashion en Milán y su sistema de seguridad graba todas las negociaciones. Mi amigo italiano Carlo Rossini ayudó a obtener la copia. Jorge suspiró aliviado.
entonces tenemos buenas posibilidades. Pero prepárese para una lucha larga. Íñigo ya contrató a los mejores abogados de Madrid. Después de la conversación, Alicia se vistió y fue a la oficina de la casa de moda. El edificio en Gran Vía la recibió con un silencio inusual. Normalmente a esta hora los diseñadores y costureras ya trabajaban a pleno rendimiento, pero hoy la mayoría de los empleados se agolpaban en el vestíbulo, susurrando. Al ver a Alicia, se callaron. En sus ojos leía sentimientos mezclados, compasión, curiosidad, desconcierto. Muchas de estas personas habían trabajado con ella durante años, la conocían como una jefe justa y talentosa. Alicia. Corrió hacia ella Silvia, la tecnóloga jefe. ¿Qué está pasando? Íñigo vino hace una hora, convocó una reunión y dijo que usted ya no trabaja en la empresa. Por ahora no es así, Silvia. Pero prepárense para cambios. Alicia subió a su despacho en el cuarto piso. La puerta estaba cerrada con llave y en ella colgaba un cartel prohibido el paso. Sacó las llaves, pero la cerradura ya había sido cambiada. «Ah, canalla», murmuró en voz baja. «Alicia». Detrás de ella sonó una voz conocida. Se volvió. Hacia ella venía Íñigo acompañado de 2 guardias de seguridad. Se veía horrible, ojos rojos, traje arrugado, corbata floja en el cuello. Al parecer, el golpe de ayer le había afectado más de lo que ella esperaba. «¿Qué haces aquí?». Trató de hablar con autoridad, pero la voz le temblaba. «Voy a mi despacho». «Ya no tienes despacho. Estás despedida». Alicia se rió. «¿Con qué fundamento?». «Soy copropietaria de la empresa». «Ya no». Íñigo sacó documentos del bolsillo. «Anoche la junta directiva decidió excluirte de la composición de fundadores por acciones que dañan la reputación de la empresa». Alicia revisó rápidamente las líneas del papel. Todas las firmas estaban en su lugar, el sello también. Formalmente todo era correcto. Íñigo se había preparado de antemano para tal desarrollo de los acontecimientos. Inteligente, reconoció. Pero no legal. Esta cuestión se decide solo en Asamblea General de Participantes, no por la Junta Directiva. Trata de demostrarlo en el tribunal, Íñigo sonrió. Y mientras tanto, sal de mi edificio. Los guardias dieron un paso adelante. Alicia evaluó la situación. Ahora no era momento para confrontación abierta. Demasiados testigos, demasiadas cámaras. Íñigo claramente esperaba un escándalo que pudiera usar contra ella. «Está bien», dijo tranquila y sonrió dulcemente. «Pero volveré». «No lo creo», Íñigo se inclinó hacia ella. «Creías que eras inteligente, ¿verdad? ¿Qué me habías ganado? Pero siempre estoy un paso por delante de ti». «Siempre lo estuve». Alicia se dio la vuelta en silencio y se dirigió al ascensor. A sus espaldas se oía la risa maliciosa de su marido. «Exmarido», se corrigió. Después de tal traición su matrimonio había terminado, dijera lo que dijeran los documentos. En el primer piso la esperaba una multitud de periodistas. Al parecer, alguien había filtrado información sobre su visita a la oficina. Flashes de cámaras, micrófonos, preguntas. «Alicia, ¿es verdad que la echaron de su propia empresa? ¿Va a demandar a su marido? ¿Planea abrir un nuevo negocio?». Alicia se detuvo en las escaleras del edificio. Detrás, en las ventanas, se asomaban rostros de empleados, sus antiguos subordinados. La miraban con esperanza. Muchos de ellos entendían que sin ella la empresa estaba condenada a la degradación. «Haré una declaración mañana al mediodía», dijo a los micrófonos. En el centro de prensa de F. Y ahora sin comentarios. Se subió al coche y se fue a casa. Por el camino pensaba en lo que había pasado en las últimas 24 horas. Íñigo había resultado ser más astuto de lo que suponía. No solo le había robado el negocio, sino que se había preparado para su contraataque.
Al parecer, hacía tiempo que planeaba deshacerse de ella definitivamente. Pero ella también tenía cartas en la manga. Y mañana comenzaría a jugarlas. Esa misma noche Alicia estaba sentada en su apartamento, revisando viejas fotografías y documentos. Si mañana había una rueda de prensa, necesitaba recordar toda la historia desde el principio. Contar a la gente cómo se había creado la casa de moda Serrano y Cía, quien había sido su verdadero fundador. En la mesa había cientos de fotos, desde dibujos infantiles de vestidos hasta fotografías de los primeros desfiles. Alicia tomó una foto vieja, ella a los 17 años en la graduación de la escuela de arte. Llevaba un vestido de su propio diseño, simple pero elegante, con un drapeado inusual en la cintura. La moda había entrado en su vida temprano. De niña pasaba horas contemplando revistas que traía su madre, profesora de francés. Vogue, Elle, Marie Claire, su madre sabía conseguir publicaciones occidentales. Quizás por eso Alicia había absorbido desde la infancia la estética de la moda europea. A los 14 años cosió el primer vestido para una amiga del colegio. Trabajaba por las noches en la vieja máquina de coser de su madre, transformaba la ropa de la abuela, experimentaba con telas. Para la graduación del instituto ya tenía reputación de mejor costurera del barrio. El ingreso en la Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Textiles, fue fácil. En los exámenes de ingreso presentó una colección de 5 trajes, cada uno de los cuales contaba una historia. Los examinadores quedaron impresionados por la madurez de su visión. Los años universitarios pasaron como un solo día. Alicia estudiaba no solo diseño, sino también tecnología de producción, economía, marketing. Entendía que el talento sin conocimiento del negocio era un camino a ninguna parte. Cada vacaciones trabajaba en fábricas textiles, estudiaba todo el ciclo productivo desde el boceto hasta el producto terminado. En la universidad conoció a Íñigo. Él estudiaba en la Facultad de Economía, era 2 cursos mayor. Alto, guapo, seguro de sí mismo. En la primera cita le regaló rosas y la llevó a un restaurante caro. Para una chica de familia normal esto era deslumbrante. Íñigo entonces parecía un príncipe de cuento. Hablaba de grandes planes, de cómo construiría un imperio empresarial. Y prometía que Alicia estaría a su lado, que conquistarían el mundo juntos. Ella se enamoró no solo de él, sino de este sueño de futuro común. La boda se celebró después de su graduación universitaria. Íñigo para entonces ya trabajaba en una gran empresa de consultoría, ganaba buen dinero. Alicia consiguió trabajo como diseñadora en la casa de moda estilo ibérico. El trabajo no le daba satisfacción, tenía que coser trajes de mal gusto para esposas de ricos, pero era experiencia. Un año después se decidió por una aventura. Alquiló un pequeño local en el centro, contrató a 2 costureras y abrió su propio taller. Íñigo al principio la disuadía, ¿para qué necesitas estos sufrimientos? Trabaja como empleada, recibe un sueldo estable. Pero luego, viendo los primeros éxitos, cambió de opinión. Los clientes aparecían solos. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Alicia creaba no solo vestidos, sino imágenes. Cada traje era único, cosido especialmente para una mujer concreta teniendo en cuenta su figura, estilo de vida, carácter. 3 años después el taller se convirtió en casa de moda. Alicia contrató a todo un equipo de diseñadores, tecnólogos, sastres. Alquiló un local grande, montó una producción completa. Y entonces Íñigo propuso su participación. Necesitas un socio que entienda de negocios, decía. Eres un genio del diseño, pero en finanzas y marketing no eres fuerte. Unamos esfuerzos. Alicia recordaba esa noche con los menores detalles. Estaban sentados en la casa de campo, bebían vino, miraban las estrellas. Íñigo era tierno y persuasivo. Hablaba de cómo conquistarían Europa, saldrían al mercado mundial. Y propuso llamar a la nueva empresa Serrano y Cía,
por su apellido, que Alicia había tomado después del matrimonio. Es lógico, querida. Yo seré director general, tú la creativa. División ideal de roles. La ingenua Alicia aceptó. Entonces le parecía que el apellido en el cartel no importaba. Lo importante era la creatividad, era el resultado. E Íñigo realmente entendía bien de negocios. Con su participación la empresa comenzó a crecer más rápido. Pero gradualmente comenzó a notar cambios. Íñigo cada vez más a menudo tomaba decisiones unilateralmente, sin consultarle. Contrataba nuevos empleados que eran leales personalmente a él. Las negociaciones con clientes y proveedores las llevaba él mismo, sin dedicar a su esposa los detalles. No te llenes la cabeza de números, decía. Eres una persona creativa. Dedícate a lo que sabes hacer mejor, crear. Alicia se concentró en el diseño. Sus colecciones se volvían cada vez más refinadas, obtenían reconocimiento de críticos, las compraban celebridades. Pero al mismo tiempo se alejaba cada vez más de la dirección de la empresa que ella misma había creado. El momento decisivo llegó el año pasado. Alicia vio casualmente documentos financieros y entendió que oficialmente solo poseía el 30% de las acciones. Cuando preguntó a Íñigo sobre esto, él explicó tranquilamente. Esto es para optimización fiscal. Formalmente tú también eres accionista, pero de hecho somos socios iguales. Entonces creyó. Y fue un error. Íñigo ya hacía tiempo que preparaba la toma de la empresa. Y en abril de este año asestó el golpe decisivo, obligándola a firmar documentos sobre la transferencia de todos los derechos. Alicia dejó las fotografías y tomó copias de los primeros documentos sobre el trabajo del taller. Todos estaban a su nombre, Alicia Sánchez. Íñigo apareció en el negocio solo 3 años después, cuando el trabajo principal de creación de la marca ya estaba hecho. Mañana contaría esta historia a los periodistas. Mostraría documentos, fotografías, testimonios. Que todo el mundo supiera quién era el verdadero fundador de la casa de moda Serrano y Cía. El salón del centro de prensa de F estaba lleno hasta los topes. Vinieron no solo periodistas de moda, sino también reporteros de publicaciones sociopolíticas. La historia de Alicia e Íñigo ya había trascendido los marcos de la industria de la moda y se había convertido en escándalo público. Alicia se sentó en la mesa del presidium con un traje negro estricto de su propio diseño. A su lado se acomodó su abogado Jorge Rivas, delante de ellos había carpetas con documentos. En la primera fila notó rostros conocidos, Máximo Delgado de Casa de Moda, Ana Campos de Cosmopolitan, Sergio Muñoz de El País. Bienvenidos, comenzó Alicia cuando se calmaron las voces. He convocado esta rueda de prensa para contar la verdad sobre lo que está pasando con la empresa Serrano y Cía. Abrió la primera carpeta y sacó documentos viejos. En 2010 registré la empresa individual Alicia, diseñadora de ropa. Mostró el certificado correspondiente. Este fue el comienzo de lo que después se convirtió en la casa de moda Serrano y Cía. Mi futuro marido Íñigo en ese momento ni siquiera sabía de mis planes de crear un negocio propio. Los periodistas escribían en sus cuadernos, los fotógrafos disparaban sus cámaras. Alicia metódicamente extendía antes y documentos, cada uno de los cuales confirmaba sus palabras. En 2011 abrí el primer taller en la calle Serrano. Aquí está el contrato de alquiler del local, aquí los documentos de compra de equipamiento. Todo registrado a mi nombre. Íñigo en ese periodo trabajaba en la empresa de consultoría Soluciones Empresariales y no tenía relación con el negocio de la moda. Máximo Delgado levantó la mano. Alicia, ¿cuándo comenzó Íñigo a participar en su negocio? En 2013, cuando el taller ya se había convertido en una empresa exitosa con una facturación de 15 millones de euros al año. Alicia abrió la siguiente carpeta. Íñigo propuso crear una empresa conjunta. Acepté porque confiaba en él como marido y consideraba que sus conocimientos en gestión ayudarían al negocio a crecer más rápido.
¿Pero la empresa fue registrada a nombre de Íñigo?, preguntó Ana Campos. No, inicialmente éramos socios iguales. Aquí están los documentos fundacionales de Serrano y Cía S.L. de agosto de 2013. Yo, 50%, Íñigo, 50%. El nombre se eligió porque para entonces ya llevaba el apellido de mi marido. Sergio Muñoz encendió la grabadora. Alicia, ¿cuándo se dio cuenta de que su marido planeaba apoderarse de la empresa? Alicia guardó silencio, ordenando sus pensamientos. Las sospechas aparecieron el año pasado, cuando vi casualmente documentos según los cuales mi participación era solo del 30%. Íñigo lo explicó como optimización fiscal, y le creí. Pero en febrero de este año contraté un auditor independiente para verificar el estado financiero de la empresa. Sacó una carpeta gruesa con el sello de la firma auditora. Los resultados me conmocionaron. Resultó que en el periodo de 2018 a 2023 Íñigo sistemáticamente había atraído nuevos inversores sin notificármelo. Para abril de 2024 mi participación se había reducido al 18%. En el salón se levantó un murmullo. Los periodistas se miraron entre sí, tales maniobras eran penalmente punibles. ¿Y cómo logró obtener la grabación de video de la conversación de Íñigo con los socios italianos?, preguntó un joven blogger de primera fila. Esa es una historia aparte, sonrió Alicia. En marzo supe que Íñigo mantenía negociaciones con empresas europeas sobre la venta de mis diseños. Mi viejo amigo Carlo Rossini, que trabaja en la firma milanesa Bellissimo Fashion, me contó sobre estas reuniones. Él mismo ayudó a obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su oficina. ¿Es legal?, se interesó Sergio Muñoz. Jorge Rivas se inclinó hacia el micrófono. Absolutamente legal. La grabación fue hecha en las instalaciones de servicio de la empresa Bellissimo Fashion por su propio sistema de seguridad. Los socios italianos proporcionaron copia de la grabación voluntariamente al conocer las acciones fraudulentas del señor Serrano. Alicia, ¿qué planea hacer a continuación?, preguntó Máximo Delgado. Luchar por la justicia. Mañana presentamos en el tribunal una demanda por reconocer como inválidas todas las transacciones de reducción de mi participación en la empresa. También se presentará demanda por compensación de daños y perjuicios morales. Ana Campos levantó la mano. ¿Y en el plano personal? ¿Se va a divorciar? Presenté los documentos de divorcio ayer por la mañana, respondió secamente Alicia. Después de tantos años de matrimonio descubrí que había vivido con una persona capaz de robar a su propia esposa su trabajo. ¿Planea crear una nueva empresa?, preguntó alguien desde las filas traseras. Alicia guardó silencio. Esta pregunta la había atormentado las últimas semanas. Empezar todo de nuevo a los 31 años daba miedo, pero no había alternativa. Sí. Ya he comenzado a trabajar en un nuevo proyecto. Todavía no estoy lista para revelar detalles, pero puedo decir una cosa, será una casa de moda que encarne todas mis ideas sobre cómo debe ser la ropa femenina en el siglo XXI. La rueda de prensa continuó otra media hora. Los periodistas preguntaron sobre planes creativos, sobre cómo Alicia vivía la traición, sobre sus relaciones con los empleados de Serrano y Cía. Respondía honestamente, sin ocultar el dolor, pero demostrando firmeza y determinación. Última pregunta, anunció el moderador de la conferencia. Se levantó una chica blogger de un popular canal de YouTube sobre moda. Alicia, ¿qué diría a las mujeres que ahora están viendo esta transmisión y reconocen en su historia la suya propia? Alicia miró directamente a la cámara. No callen. No se conformen con la injusticia. No permitan que nadie, ni siquiera las personas más cercanas, les robe sus sueños. Cada una de nosotras tiene derecho a la felicidad, a la autorrealización, al respeto. Y si alguien trata de quitarles ese derecho, luchen. Luchen hasta el final. Después de la rueda de prensa Alicia sintió un extraño alivio.
Finalmente la verdad había sido expuesta públicamente. Ahora sería difícil para Íñigo presentarse como víctima inocente. Por la noche estaba en casa leyendo comentarios en Internet. La mayoría de comentaristas la apoyaban, condenaban las acciones de Íñigo. El hashtag #justicia para Alicia ganaba popularidad en las redes sociales. Pero también había comentarios críticos. Alguien consideraba que ella misma tenía la culpa de lo ocurrido, ¿para qué confiara a su marido la gestión del negocio? Alguien sospechaba que lo ocurrido era una acción de relaciones públicas para promocionar el nuevo proyecto. Alicia cerró el portátil. Mañana comenzaría una nueva etapa de lucha, la judicial. Mientras tanto, había que prepararse para lo más difícil, crear una nueva empresa desde cero. Pasó una semana después de la rueda de prensa. Alicia cada mañana despertaba con la idea de que la vida se había dividido en antes y después. Antes eran 10 años de ilusiones, después era la dura realidad donde había que luchar por cada día de su futuro. El timbre sonó el sábado por la mañana. Alicia abrió y vio a Silvia, su antigua tecnóloga jefe de Serrano y Cía. La rubia delgada estaba en el umbral con una gran bolsa y una sonrisa insegura. «¿Silvia? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar?» Silvia miró a los lados, como si temiera que alguien la viera. Pasaron al salón. Alicia preparó café, mientras Silvia tocaba nerviosamente el asa de la bolsa. «Alicia, ya no puedo callar», comenzó. «Lo que está pasando en la empresa después de su marcha es una pesadilla». «Cuéntame». Íñigo despidió a la mitad de los diseñadores. Dijo que estaban infectados con sus ideas y obstaculizaban la renovación de la marca. A los demás les prohibió siquiera mencionar su nombre. Alicia frunció el ceño. Sabía que Íñigo se vengaría, pero no esperaba tal crueldad. ¿Y qué pasa con la producción? Trajo un nuevo equipo de diseñadores de un estudio barato. Copian modelos populares del mercado masivo y los hacen pasar por desarrollos exclusivos. Los clientes ya empezaron a quejarse de la calidad. Silvia abrió la bolsa y sacó varias fotografías. «Mire esto». Mostró fotos de vestidos de la sesión fotográfica de ayer para el catálogo. «Esto es plagio descarado de Zara y H&M. Ni siquiera cambiaron los botones». Alicia examinaba las fotografías con creciente indignación. La marca que había creado durante años se estaba convirtiendo en una imitación del mercado masivo. «Silvia, ¿y por qué me cuentas esto?» «Porque no puedo ver cómo destruyen lo que construimos juntas». Los ojos de Silvia brillaron. «Y porque quiero proponerle colaboración». «¿Qué colaboración?» «Sé que planea crear una nueva empresa. Lléveme con usted. Estoy dispuesta a trabajar por un sueldo simbólico, con tal de volver a dedicarme al trabajo real». Alicia reflexionó. Silvia era una de las mejores tecnólogas de Madrid, conocía todos los matices de la producción. Pero colaborar con ella significaba guerra abierta con Íñigo. «Esto es arriesgado», dijo finalmente. «Íñigo no perdonará la traición. Y yo no me perdonaré la cobardía. Alicia, usted me dio la oportunidad de convertirme en profesional, me enseñó todo lo que sé. Ahora es mi turno de ayudarla». Volvieron a tocar el timbre. Alicia abrió y vio dos rostros conocidos más, Ana Salinas, diseñadora jefe de la línea femenina, y Miguel Cruz, constructor principal. Estaban con ramos de flores y sonrisas culpables. «También queremos hablar», dijo Ana. Una hora después en el apartamento se habían reunido 8 personas, empleados clave del departamento creativo de Serrano y Cía. Todos habían renunciado o fueron despedidos después del escándalo en la fiesta corporativa. Todos vinieron con la misma propuesta, trabajar en la nueva empresa de Alicia. ¿Entienden qué riesgo es este?, preguntó Alicia, mirando a los reunidos. «Íñigo nos declarará la guerra. Tratará de llevarse clientes, bloquear proveedores, desprestigiarnos en la comunidad profesional». «Lo entendemos», respondió Miguel.
Pero también entendemos que sin usted nuestra vida profesional se convierte en imitación. Íñigo no entiende de moda, es un comerciante. Venderá la marca Serrano y Cía en 3 años y encontrará una nueva ocupación. Y nosotros nos quedaremos con reputación arruinada y habilidades perdidas, añadió Ana. Mejor empezar todo de nuevo, pero con usted. Alicia se levantó y se acercó a la ventana. En la calle brillaba el sol primaveral, la gente paseaba con niños, la vida seguía su curso. Y aquí, en su salón, se decidía el destino de una nueva empresa. Está bien, dijo, volviéndose hacia el equipo. Pero tengo condiciones. Primera, trabajamos honestamente. Nada de esquemas turbios, nada de plagio, nada de socios dudosos. Segunda, los primeros 6 meses los sueldos serán simbólicos. Tengo ahorros personales, pero no durarán mucho. Tercera, si alguien cambia de opinión, díganlo ahora. Después será tarde. Todos callaron. Luego Silvia se levantó y extendió la mano. Acepto sus condiciones. Tras ella se levantó Ana, luego Miguel, luego los demás. En un minuto las 8 personas estaban de pie en círculo, tomándose de las manos, como jugadores de fútbol antes del partido decisivo. Entonces nos vemos el lunes, dijo Alicia. Hay que buscar local, tramitar documentos, pensar en el nombre de la nueva empresa. ¿Qué tal, Alicia?, propuso Ana. Simple y claro. Demasiado simple, objetó Miguel. Necesitamos algo más refinado. ¿Casa de Alicia? ¿Alicia de Mode? Lo pensaré, sonrió Alicia. Tenemos mucho tiempo por delante para encontrar el nombre correcto. Después de que se fuera el equipo, se quedó sola en el apartamento, lleno de flores y esperanzas. Por primera vez en meses sintió que no estaba sola en su lucha. Tenía aliados, personas que creían en su talento y estaban dispuestas a arriesgar por la causa común. Por la noche llamó su madre. Alicia, vi tu rueda de prensa por internet. Estoy orgullosa de ti. Mamá, ¿no crees que actúo imprudentemente? Quizás valía la pena tratar de llegar a un acuerdo pacífico con Íñigo. Hija, la voz de su madre se volvió seria. ¿Recuerdas lo que te decía de niña? El talento no es un regalo, sino una responsabilidad. No tienes derecho a enterrar tu talento por la tranquilidad ajena. Después de la conversación con su madre, Alicia se sentó al ordenador y comenzó a elaborar el plan de negocio de la nueva empresa. Trabajó hasta altas horas, describiendo cada etapa de desarrollo del negocio desde el registro hasta la salida al mercado internacional. A las 3 de la madrugada finalmente se acostó, pero no llegaba el sueño. En la cabeza daban vueltas planes, ideas, sueños. Por delante había un camino largo y difícil, pero ya no tenía miedo de recorrerlo. La búsqueda de local se alargó 3 semanas. Alicia y su equipo recorrieron medio Madrid, pero en todas partes se encontraban obstáculos. O el alquiler era demasiado caro, o las instalaciones no servían para producción, o los propietarios de repente cambiaban de opinión sobre alquilar el local. En la 4ª semana Silvia vino a Alicia con sospechas. Me parece que alguien se nos adelanta, dijo, sentándose en el sillón de la oficina temporal de Alicia, una habitación alquilada por un mes en un coworking. Ayer llamé al propietario del loft en Chueca. Dijo que el local estaba libre, concertó una cita para hoy. Y esta mañana volvió a llamar y comunicó que el loft ya estaba alquilado. Íñigo, murmuró Alicia. ¿Cree que él específicamente nos bloquea todas las opciones? No creo, lo sé. Tiene amplios contactos en la comunidad inmobiliaria. Además dinero. Puede ofrecer por cualquier local un precio superior al del mercado, con tal de estorbarnos. Ana Salinas, que estaba presente en la conversación, frunció el ceño. ¿Entonces qué hacemos? Ya llevamos un mes sin hacer nada. El dinero se agota, y no hay resultado. Alicia se levantó y comenzó a caminar por la habitación.
Siempre le ayudaba el movimiento cuando necesitaba tomar una decisión compleja. Hay que actuar de manera no estándar. Buscar no donde buscan todos. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan la casa de campo de mi tía Vera en Pozuelo? Allí hay una casa grande, construcciones auxiliares, parcela de 2 hectáreas. Silvia miró escépticamente a Alicia. ¿Propone organizar la producción en la casa de campo? ¿Y por qué no? Ahora muchos diseñadores europeos trabajan justamente así, pequeños talleres en las afueras, producción íntima, enfoque individual para cada prenda. Ahorraremos en alquiler, trabajaremos en silencio, sin el bullicio urbano. Pero ¿cómo llegarán los clientes hasta nosotros? Para las pruebas se puede alquilar un pequeño showroom en el centro. Y la producción principal en las afueras. 2 días después fueron todos juntos a Pozuelo a ver la casa de campo de tía Vera. La parcela resultó ser ideal, casa grande con habitaciones espaciosas, taller separado en el fondo del jardín, garaje que se podía reacondicionar como almacén. Tía Vera, enérgica mujer de 70 años, los recibió con pan y sal e inmediatamente se enamoró de la idea de su sobrina. Por supuesto, Alicia. Que haya vida aquí de nuevo. Echo tanto de menos el sonido de las máquinas de coser. ¿Recuerdas cómo de niña venías a mi casa y cosías vestidos para las chicas del barrio? Recuerdo, tía Vera. Entonces dijiste que tenía manos de oro. Y no me equivoqué. Y ahora muestra a todo el mundo de que son capaces esas manos. El trámite del alquiler tomó solo una semana. Tía Vera se negó a cobrar el precio de mercado, aceptando una suma simbólica. Esto es asunto de familia, decía. Mientras los abogados se ocupaban de los documentos, el equipo planeaba la organización de la producción. La habitación grande de la planta baja decidieron reconvertirla en taller de costura, la más pequeña en estudio de diseño. En el segundo piso se ubicarían las oficinas. ¿Y cómo llamaremos a la empresa?, preguntó Miguel durante una de las reuniones de planificación. He estado pensando en eso, dijo Alicia. Quiero algo personal, pero al mismo tiempo profesional. Algo que refleje nuestra filosofía. ¿Qué filosofía?, se interesó Ana. Honestidad. Calidad. Individualidad. No perseguimos el mercado masivo, creamos cosas únicas para mujeres que valoran el arte verdadero. Silvia pronunció pensativa. ¿Qué tal Atelier Alicia? Taller de Alicia. Suena en francés, pero es comprensible también para clientes españoles. Me gusta, apoyó Ana. Esto subraya la intimidad, el enfoque individual. Y es un nombre, Alicia, añadió Miguel. Nadie podrá decir que se ha apropiado de una marca ajena. Alicia sonrió. Atelier Alicia sonaba correcto. Era el comienzo de una nueva historia, donde su nombre no estaría escondido tras formulaciones corporativas. El registro de la empresa fue suave. El 15 de mayo de 2024 en el registro mercantil apareció una nueva entrada, Atelier Alicia S.L., actividades principales, diseño y confección de ropa femenina, administradora única, Alicia Sánchez. El mismo día organizaron una pequeña fiesta en la casa de campo. Tía Vera preparó tarta, el equipo trajo champán. En la mesa del jardín, bajo los manzanos en flor, discutieron planes para los próximos meses. La primera colección debe ser perfecta, decía Alicia. Solo tendremos una oportunidad de presentarnos. Si fracasamos, no habrá segunda oportunidad. ¿Y cuál será el concepto?, preguntó Ana. Nueva feminidad. Ropa para mujeres que no tienen miedo de ser ellas mismas. Elegancia sin vulgaridad, sensualidad sin ordinariez, comodidad sin pérdida de estilo. ¿Cuántos modelos planea?, se interesó Miguel. 25. Es la cantidad óptima para la presentación de una nueva marca. 5 vestidos de noche, 10 modelos cotidianos, 5 trajes de trabajo, 5 blusas y accesorios. Silvia abrió el cuaderno con cálculos.
Según mis cálculos, para crear la colección y organizar el desfile se necesitarán 4 meses y alrededor de 2 millones de euros. El dinero lo encontraremos, dijo confiada Alicia. Pero el tiempo es lo más valioso. Hay que llegar a septiembre, al comienzo de la temporada de moda. Cuando se fueron los invitados, Alicia se quedó en la casa de campo con tía Vera. Se sentaron en la terraza, bebieron té y miraron las estrellas. ¿No te arrepientes de empezar todo de nuevo?, preguntó la tía. No. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. 10 años viví en la sombra ajena, pensaba que era correcto. Y resultó que lo correcto es ser uno mismo. Palabras sabias, mi niña. Tu madre debe estar orgullosa de ti. Mamá ya está orgullosa. Llamó ayer, prometió ayudar con la búsqueda de telas. ¿E Íñigo? ¿Cómo reacciona a tus éxitos? Alicia se entristeció. Por ahora calla. Pero sé que está preparando algo serio. Esa gente así no se rinde. Como resultó, tenía razón. Al día siguiente llegó una citación judicial. El edificio del Juzgado de lo Mercantil de Madrid recibió a Alicia en una fría mañana de agosto. Habían pasado 3 meses desde la creación de Atelier Alicia y finalmente había llegado el momento de la verdad. El proceso judicial con Íñigo sobre los derechos de la marca comercial Serrano y Cía y la compensación de daños. Alicia caminaba por el pasillo del juzgado con un traje gris estricto, a su lado el abogado Jorge Rivas con un maletín lleno de documentos. Durante 3 meses de trabajo en el caso habían reunido una base probatoria impresionante, documentos sobre la creación de la empresa, testimonios de antiguos empleados, dictámenes periciales sobre el valor de la propiedad intelectual robada. En la sala del tribunal ya los esperaba Íñigo con un equipo de 5 abogados. Se veía seguro, incluso algo arrogante. Al ver a su ex esposa, asintió con cortesía fría. Les ruego tomen asiento, anunció la jueza Elena Romero, mujer de unos 50 años con mirada penetrante de jurista. Se ve la causa por demanda de Alicia Sánchez contra Íñigo Serrano sobre reconocimiento como inválidas de las operaciones de enajenación de participación en el capital social y exigencia de daños. Primero tomó la palabra el abogado de Íñigo, Valentín Crespo, conocido especialista en disputas corporativas. Señoría, comenzó, mi mandante rechaza categóricamente todas las acusaciones. La señora Sánchez transfirió voluntariamente su participación en la empresa, todos los documentos están formalizados conforme a la ley. En cuanto a la grabación de video que supuestamente compromete a mi mandante, o es montaje, o interpretación incorrecta de negociaciones comerciales. Alicia escuchaba estas palabras con creciente indignación. Íñigo no solo le había robado el negocio, sino que además trataba de presentarse como víctima. Demandante Sánchez se dirigió a ella la jueza, exponga su posición. Alicia se levantó. Los meses de preparación para este momento le habían enseñado a hablar clara y convincentemente. Señoría, la empresa Serrano y Cía fue creada sobre la base de mi empresa individual. Fui su inspiradora ideológica, creadora de todas las colecciones, autora de las soluciones de diseño. Íñigo se unió al negocio 3 años después de su fundación y gradualmente, aprovechando mi confianza como esposa, me privó del control de la empresa. Hizo una seña a Jorge Rivas y éste comenzó a presentar las pruebas. Primero, documentos sobre el registro del primer taller en 2010, luego testimonios sobre la creación de colecciones clave, después el dictamen pericial de que la grabación de video no había sido manipulada. Especial atención quiero dirigir a este documento, dijo Jorge Rivas, entregando una carpeta a la jueza. Es el testimonio escrito de la diseñadora Ana Salinas, que trabajó con la señora Sánchez desde 2011. Confirma que todas las decisiones clave de diseño las tomaba precisamente Alicia. El abogado de Íñigo trató de objetar. Señoría, la señora Salinas fue despedida de la empresa y puede estar interesada en dar testimonio falso. Tenemos testimonios de 7 testigos, replicó Jorge Rivas.
Todos confirman independientemente el papel principal de mi mandante en la creación y desarrollo del negocio. El proceso duró 4 horas. Íñigo trataba de presentarse como víctima inocente, afirmaba que Alicia misma había firmado todos los documentos, que él no había obligado a nadie. Sus abogados ponían en duda la autenticidad de la grabación de video, exigían pericias adicionales. Señor Serrano, se dirigió la jueza a Íñigo, explique al tribunal por qué mantuvo negociaciones con la empresa italiana sobre la venta de los diseños de su esposa sin su conocimiento. Íñigo titubeó. Eran negociaciones preliminares. Quería estudiar el mercado, entender las perspectivas. Pero en la grabación dice claramente que su esposa no sabe de sus planes. ¿Cómo se explica esto? Yo, era una figura retórica. Por supuesto, planeaba discutir todos los detalles con Alicia. Alicia veía cómo Íñigo se enredaba en el testimonio. La mentira tiene la propiedad de confundir incluso a los mentirosos más hábiles. En el receso Íñigo se acercó a ella en el pasillo del juzgado. Alicia, terminemos este circo. Entiendes que el juicio puede durar meses. Y mientras tanto Serrano y Cía tiene pérdidas, tu nueva empresa se estanca. ¿Y qué propones? Preguntó fríamente Alicia. Acuerdo amistoso. Recibes compensación, digamos 10 millones de euros, retiras todas las demandas y nos separamos en paz. ¿10 millones por una empresa que vale 100? Oferta generosa. No seas ingenua. 100 millones es la valoración en el pico. Ahora, después de todos los escándalos, la marca vale mucho menos. Alicia miró al marido con quien había vivido 10 años. En sus ojos no veía ni arrepentimiento ni amor, solo cálculo frío. Seguía considerándola débil, ingenua, dispuesta a concesiones en aras de una paz aparente. ¿Sabes qué te voy a decir, Íñigo? Dio un paso atrás, enderezó los hombros. Hace un año quizás habría aceptado. Me habría asustado del papeleo judicial, habría creído tus amenazas. Pero ahora soy otra mujer. Alicia, sé razonable. Soy razonable. Por eso nos veremos en la sala del tribunal. Se dio la vuelta y regresó. A sus espaldas se oía su voz irritada, las palabras ya no llegaban a la conciencia. Alicia entendió lo principal, el miedo a Íñigo había desaparecido definitivamente. Ya no podía intimidarla. La segunda parte de la sesión comenzó con la proyección del video. En la gran pantalla todos los presentes podían ver cómo Íñigo explicaba a los socios italianos que había robado el negocio a su esposa. Su voz sonaba en el silencio de la sala del tribunal, cada palabra golpeaba como martillo su propia reputación. En la sala se oyeron susurros indignados. Algunos de los periodistas presentes ya escribían notas en sus cuadernos. ¿Cómo comenta estas imágenes?, preguntó la jueza cuando terminó la grabación. Íñigo callaba. Su abogado principal hojeaba nerviosamente papeles, ¿pero qué se podía objetar contra este video? Fue una declaración imprudente, finalmente dijo Íñigo. En estado de estrés una persona puede decir muchas cosas innecesarias. Pero usted transmitía a los socios archivos con diseños, no cedía la jueza. ¿Esto también fue imprudencia? Tenía derecho a disponer de la propiedad de la empresa. Pero estos diseños los creaba su esposa. Usted mismo lo reconoce en la grabación. Íñigo entendió que había caído en la trampa. Cuanto más hablaba, más profundamente se enterraba. Sus abogados trataban de intervenir, pedían receso, pero la jueza era implacable. Demandado Serrano, explique al tribunal, si los diseños pertenecen a la empresa, como usted afirma, ¿por qué necesitaba ocultar de su esposa el hecho de su venta? Eran negociaciones preliminares. En la grabación usted transmite archivos listos y recibe dinero. ¿Dónde está aquí el carácter preliminar? Íñigo calló. Incluso sus caros abogados no podían inventar explicación para lo obvio. La jueza se retiró a deliberar.
Media hora de espera le pareció a Alicia una eternidad. Íñigo estaba sentado mirando al suelo, su equipo de juristas discutía algo en voz baja. Jorge Rivas se inclinó hacia Alicia. Creo que hemos ganado. Las pruebas son demasiado obvias. No se apresure con las conclusiones, respondió en voz baja. Íñigo sabe salir de las situaciones más desesperadas. Pero esta vez sus habilidades resultaron impotentes contra los hechos. En pie, entra el tribunal. Anunció la secretaria judicial. Se proclama la sentencia. Todos se levantaron. Alicia sentía cómo latía su corazón. Ahora se decidiría todo. Tras examinar las pruebas presentadas, escuchar los testimonios de las partes, el tribunal llegó a la siguiente conclusión, comenzó la jueza. Está probado que la participación de la demandante Sánchez en la empresa Serrano y Cía fue enajenada con violación de sus derechos e intereses mediante inducción a error. En la sala se levantó un murmullo. Íñigo palideció, sus abogados comenzaron a susurrar entre sí. Las operaciones de transferencia de participaciones se reconocen como inválidas. El demandado Serrano está obligado a pagar a la demandante compensación por importe de 50 millones de euros como resarcimiento del daño material, así como compensar el daño moral por importe de 5 millones de euros y las costas procesales. Alicia sintió cómo se quitaba de los hombros una carga de varias toneladas. 55 millones era una compensación justa por los años robados de vida y los sueños destruidos. La sentencia puede ser apelada, añadió la jueza. El demandado Serrano tiene 30 días para recurrir la sentencia. Íñigo estaba sentado como fulminado. Su imperio se derrumbaba ante sus ojos, y la mujer que consideraba débil y sin voluntad había obtenido victoria completa. Se declara cerrada la sesión. Después del pronunciamiento de la sentencia, Alicia salió a las escaleras del juzgado, donde la esperaba una multitud de periodistas. Flashes de cámaras, micrófonos, decenas de preguntas simultáneamente. Alicia, ¿está satisfecha con la decisión del tribunal? ¿Qué hará con la compensación recibida? ¿Planea volver a Serrano y Cía? ¿Cómo comenta el comportamiento de su ex marido? Alicia levantó la mano, pidiendo silencio. La justicia ha triunfado, dijo a los micrófonos. Pero para mí esto no es victoria sobre mi ex marido, sino oportunidad de seguir adelante. Todos los medios recibidos se invertirán en el desarrollo de Atelier Alicia. ¿Y qué pasa con la marca comercial Serrano y Cía?, gritó alguien de la multitud. Ya no es mi historia, respondió tranquila Alicia. Que Íñigo haga con esa marca lo que quiera. Tengo mi propio nombre, mi propio equipo, mis propios planes. Y lo más importante, tengo futuro. ¿Se arrepiente de los años gastados en el matrimonio? Alicia reflexionó por un momento. No me arrepiento. Esos años me enseñaron una lección importante: nunca confíes completamente tu destino a otras personas. Solo tú misma eres responsable de él. Última pregunta, gritó el periodista de El País. ¿Qué diría a las mujeres que ahora se encuentran en situación similar? Alicia miró directamente a las cámaras de televisión. No tengan miedo de empezar de nuevo. No permitan que el miedo las retenga en relaciones tóxicas. Recuerden, es mejor estar sola y feliz que acompañada e infeliz. Cada una de nosotras tiene fuerza para cambiar su vida. Solo hay que creer en una misma. Con estas palabras se subió al coche y se fue. En el espejo retrovisor se veía la multitud de periodistas, el edificio del juzgado, todo este alboroto alrededor de su drama personal. Pero eso quedaba atrás. Por delante esperaba el futuro, luminoso, lleno de esperanzas y posibilidades. Esa misma noche el equipo de Atelier Alicia se reunió en la casa de campo de tía Vera. La anciana horneó una tarta con la inscripción Victoria y puso la mesa en el jardín. El aire estaba lleno de aromas de verdura en flor, los pájaros cantaban en las ramas de los árboles y en los rostros de la gente brillaban sonrisas. Alicia, dijo Silvia, levantando la copa de champán,
nos mostró a todos que no hay que rendirse. Que hay que luchar por nuestros derechos hasta el final. Todos aprendimos mucho durante estos años, añadió Ana. No solo coser y cortar, sino defender nuestros principios. Alicia miraba a su gente, se habían convertido no solo en equipo, sino en verdadera familia. Personas que creyeron en ella cuando todo el mundo parecía hostil. Que se quedaron cerca cuando era fácil irse con un empleador más estable. ¿Saben qué es lo más importante de toda esta historia? Dijo, también levantando la copa. No los 55 millones de compensación, no la victoria en el tribunal. Sino que nos demostramos a nosotros mismos y a todo el mundo, el talento no se puede robar. Se puede robar dinero, edificios, marcas comerciales. Pero las capacidades creativas, el profesionalismo, la reputación, eso se queda con la persona para siempre. ¿Y qué sigue?, preguntó Miguel. Después mostraremos a todo el mundo de qué es capaz el equipo de Atelier Alicia. Tenemos dinero para el desarrollo, tenemos tiempo, tenemos ideas. Pero lo más importante, tenemos fe el uno en el otro. Tía Vera, sentada en el sillón de honor bajo el manzano, se secó una lágrima. Alicia, estoy tan orgullosa de ti. No solo defendiste tus derechos, mostraste ejemplo a otras mujeres. Mostraste que se puede levantar después de cualquier caída. Gracias, tía Vera. Por todo. Por la casa, por el apoyo, por no dejar de creer en mí. Esto es familia, mi niña. Y la familia siempre se apoya mutuamente. En la cálida noche tardía, cuando todos se fueron, Alicia paseaba por el jardín en soledad. Las estrellas brillaban sobre Pozuelo, a lo lejos se veían las luces de Madrid. Pensaba en el camino recorrido, en a qué precio había llegado esta victoria. Hace un año era una mujer casada con vida establecida. Ahora, una empresaria divorciada que construía el negocio de nuevo. Entonces parecía que el mundo se derrumbaba. Hoy entendía, el mundo no se había derrumbado, simplemente había mostrado su verdadero rostro. El teléfono vibró, mensaje de Íñigo. Alicia lo abrió y leyó, felicidades por la victoria. Resultaste ser más fuerte de lo que pensaba. Miró largo rato la pantalla, luego borró el mensaje y su número de la lista de contactos. El pasado debía quedarse en el pasado. Tenía demasiados planes por delante para gastar tiempo en viejos resentimientos. Tía Vera salió al jardín. La anciana caminaba despacio, apoyándose en el bastón, pero sus ojos brillaban de alegría. Alicia, ¿sabes que hoy llamó tu madre?, dijo la tía. Lloraba de alegría. Decía que siempre supo que su hija no se dejaría ofender. Mamá es una mujer fuerte. Me enseñó mucho. ¿E Íñigo? Buscará maneras de vengarse. Alicia reflexionó. Conocía al exmarido lo suficientemente bien para entender, tal humillación no la perdonaría. Que lo intente. Ya no le tengo miedo. Tengo lo que él nunca tuvo, un equipo verdadero y conciencia limpia. Al día siguiente los periódicos salieron con grandes titulares. La diseñadora Alicia Sánchez ganó el juicio a su exmarido, justicia en el mundo de la moda, el negocio robado devuelto a su creadora. El teléfono no paraba de sonar, llamaban clientes, ofrecían colaboración, pedían entrevistas. Pero la llamada más agradable fue de Carlo Rossini desde Milán. Alicia, querida, felicidades por la victoria. Su voz sonaba alegre. Toda Europa discute tu historia. Te has convertido en símbolo de la lucha por los derechos de la gente creativa. Gracias, Carlo. Sin tu ayuda esta victoria no habría sido posible. Y ahora escucha atentamente. Tengo una propuesta que puede cambiar tu vida. La propuesta de Carlo Rossini superó todas las expectativas de Alicia. El influyente empresario italiano, propietario de varias casas de moda en Milán, le propuso participación en la prestigiosa exposición Milano Fashion Week. ¿Entiendes, querida?,
Explicaba por teléfono, tu historia se ha convertido en leyenda en el mundo de la moda. Una mujer que no se quebró bajo los golpes del destino, creó nueva marca y ganó juicio a su propio marido, es el mejor argumento para la prensa de moda. Pero Carlo, aún no tenemos colección lista para tal nivel, confesó honestamente Alicia. Atelier Alicia existe solo 4 meses. Precisamente por eso llamo. Tienes 6 semanas hasta la apertura de la Semana de la Moda. Estoy dispuesto a proporcionar la plataforma, ayudar con la organización del desfile, atraer la prensa. La única condición, la colección debe ser impecable. Después de la conversación con Carlo, Alicia convocó reunión urgente del equipo. En la sala de conferencias del despacho improvisado en el segundo piso de la casa de campo se reunieron los 8 empleados de Atelier Alicia. Tenemos una oportunidad increíble, comenzó Alicia, pero también riesgo colosal. Milán es la capital mundial de la moda. Si fracasamos allí, puede que nunca recuperemos la reputación. Silvia estudiaba el calendario de producción. 6 semanas para crear 25 modelos de alto nivel. Es factible, pero solo si trabajamos 18 horas al día. Estoy lista, dijo Ana. Ya tengo varios bocetos que encajarían perfectamente para audiencia europea. ¿Y las finanzas? Se interesó Miguel. Viaje a Milán, organización del desfile, confección de la colección, son gastos serios. Después de ganar en el tribunal tenemos medios, les aseguró Alicia. Lo principal es no economizar en calidad. Si vamos a Milán, debemos causar furor. ¿Y qué con las modelos?, preguntó Silvia. Necesitamos chicas profesionales, y las buenas modelos cuestan caro. He pensado en eso, sonrió Alicia. Tengo una conocida en la agencia de modelos Prestigio. Olga Cortés, estudiamos en la universidad en el mismo curso. Creo que ayudará con el casting. Los días siguientes pasaron en preparación febril. Ana trabajaba en los bocetos, Miguel creaba patrones, Silvia coordinaba el proceso de producción. Alicia se dividía entre trabajo creativo y cuestiones organizativas. El concepto de la colección surgió naturalmente. Fénix, así llamaron a la nueva línea. 25 modelos, cada uno de los cuales contaba la historia de una mujer capaz de renacer de las cenizas de los fracasos y volverse aún más fuerte. El vestido que abría el desfile estaba ejecutado en técnica de teñido degradado, desde el bajo gris oscuro hasta el blanco deslumbrante arriba. Símbolo de transición de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza. El elemento central de la colección fue un traje para mujer de negocios, estricto pero femenino, con corte inusual de chaqueta que realzaba la figura sin ocultar sus virtudes. Traje para mujer que no teme ser líder, decía Alicia. Cerraba el desfile un vestido de novia en ejecución no clásica, no blanco, sino color marfil, con corte asimétrico y elementos de bordado oriental. Para mujer que se casa por segunda vez, por amor, no por cálculo. 3 semanas después tenían lista la mitad de la colección. Los modelos resultaban impresionantes, cada vestido, cada traje era obra de arte. Pero el tiempo faltaba catastrófico. No llegamos, dijo Silvia en la siguiente reunión. Para perfeccionar la colección necesitamos mínimo 2 meses más. No tenemos tiempo, respondió Alicia. Significa que hay que aumentar el equipo. ¿Con quién? Los buenos especialistas en Madrid se cuentan con los dedos, y ya están ocupados en otros proyectos. Entonces Alicia tomó decisión inesperada. ¿Y si atraemos estudiantes? ¿Los graduados más talentosos de la Universidad Textil? Necesitan práctica y nosotros manos adicionales. Pero son inexpertos. Pero ambiciosos y dispuestos a trabajar por la idea. ¿Te acuerdas de ti misma a su edad? 2 días después llegaron a la casa de campo 6 estudiantes del último curso. Jóvenes de 20 a 23 años, ojos ardientes, fe ilimitada en las propias fuerzas. Alicia inmediatamente sintió en ellos almas gemelas. Chicos,
dijo, reuniendo a todos en el taller de costura, tenemos oportunidad de mostrar la colección en Milán. Es el sueño de cualquier diseñador. Pero hay poco tiempo, mucho trabajo. ¿Quién está dispuesto a vivir aquí 3 semanas, trabajar de mañana a noche y crear algo grandioso? Las 6 manos se levantaron simultáneamente. Entonces bienvenidos al equipo de Atelier Alicia. Con las nuevas fuerzas el trabajo avanzó más rápido. Los estudiantes resultaron no solo talentosos, sino increíblemente trabajadores. Vivían en la casa de campo, comían en el comedor común que organizó tía Vera, y cosían con tal entusiasmo como si de ello dependiera su vida. Una de las estudiantes, Diana Coronado, resultó especialmente dotada. Sus manos hacían milagros con la tela y el sentido del estilo era impecable. ¿De dónde tienes tal maestría?, le preguntó Alicia, admirando el bordado perfectamente ejecutado en el vestido de noche. Me enseñó la abuela, respondió modestamente Diana. Trabajó toda la vida en fábrica textil y por las tardes cosía por encargo. Decía que el verdadero maestro debe sentir la tela como algo vivo. Mujer sabia tu abuela. ¿Y qué planeas hacer después de la universidad? Sueño con abrir mi propio taller. Pero entiendo que falta experiencia, no hay contactos. Alicia miró pensativa a la chica. En ella se reconocía a sí misma a los 20 años, el mismo fuego en los ojos, la misma pasión por la creatividad. ¿Qué tal quedarte con nosotros?, propuso. Después de Milán necesitaré gente nueva en el equipo permanente. Los ojos de Diana se iluminaron. ¿En serio? Pero si aún soy estudiante. Y yo a tu edad ya había abierto el primer taller. El talento no espera diploma. Una semana antes del viaje a Milán la colección estaba lista. 25 modelos, cada uno de los cuales era una pequeña obra maestra. El equipo se reunió en el taller de costura para el visionado final. Las modelos, invitadas a través de la agencia de Olga Cortés, demostraban los trajes con música. Alicia miraba el resultado del trabajo y sentía orgullo. Era lo mejor que había creado en toda su carrera. ¿Listos para conquistar Milán?, preguntó al equipo. Listos, respondieron a coro 14 voces. Esa noche Alicia no podía dormir. Mañana volaban a Italia, donde la esperaba el desfile más importante de su vida. El fracaso significaba el fin de la carrera, el éxito, el comienzo de nueva era. Se levantó y salió al jardín. La noche otoñal era cálida, las estrellas brillaban sobre Pozuelo tan luminosas como sobre Milán. En algún lugar allí, en Italia, ya se preparaban para su llegada. Carlo prometió invitar a toda la gente influyente de la industria de la moda. No decepcione su confianza, se dijo a sí misma y se fue a dormir. Milán recibió al equipo de Atelier Alicia con una mañana soleada e increíble energía. La ciudad vivía la moda, en cada paso se encontraban personas elegantemente vestidas, los escaparates de las tiendas impresionaban con su refinamiento y en el aire flotaba la expectación de un evento grandioso. Carlo Rossini los recibió en el aeropuerto personalmente. Hombre elegante de unos 50 años, con traje impecable de Armani, abrazó a Alicia como a una vieja amiga. «Benvenuta a Milano, cara Alisa», exclamó. «Bienvenida a la capital de la moda». «Carlo, gracias por todo», respondió Alicia, sintiendo emoción. «Espero que no te decepcionemos. Cara mía, después de lo que has vivido y logrado, estoy seguro, conquistarás Milán». Los alojaron en el Hotel de Western Palace en pleno centro de la ciudad. Las habitaciones eran lujosas, pero el equipo no iba a descansar. Faltaban solo 2 días para el desfile y había que resolver muchas cuestiones organizativas. La plataforma para el desfile fue el Palacio Histórico del siglo XVI en el barrio Brera. Carlo lo alquiló especialmente para Atelier Alicia, frescos antiguos en las paredes, columnas de mármol, lámparas de cristal creaban atmósfera perfecta para demostración de alta costura. «Madonna mía»,
exclamó la organizadora italiana de desfiles Julia Colombo al ver la colección. Es magnífico. Cada vestido es obra de arte. Alicia observaba cómo colgaban sus creaciones en el camerino. Después de la casa de campo española esto parecía un sueño. Sus modelos se demostrarían en la misma ciudad donde crearon los grandes Versace, Prada, Dolce y Gabbana. Alicia, se acercó Silvia, estoy nerviosa. ¿Y si algo sale mal? Hicimos todo lo que pudimos, respondió Alicia. Lo demás no está en nuestras manos. Lo principal es creer en lo que creamos. Por la noche organizaron el último ensayo. Las modelos que llegaron de Madrid ensayaban las salidas bajo supervisión del coreógrafo. La música la seleccionó personalmente Carlo, mezcla de música clásica y ritmos modernos que subrayaba perfectamente el ambiente de cada modelo. Recuerden, decía Alicia a las chicas modelo, no solo demuestran ropa. Cuentan una historia. Historia de una mujer que pasó por pruebas y se volvió más fuerte. En el ensayo general asistieron periodistas italianos. Alicia veía sus rostros interesados, oía exclamaciones de admiración. Esto daba confianza. Signora Alisa, se acercó el corresponsal de Vogue Italia, cuéntenos el concepto de su colección. Fénix es historia sobre renacimiento, respondió Alicia. Cada mujer en su vida pasa por crisis. Lo importante es no quebrarse, sino usar esta experiencia para crecer. Mi ropa es para mujeres que no temen ser fuertes. El día del desfile comenzó con sorpresa agradable. Carlo comunicó que al desfile vendría la misma Anna Wintour, editora jefe del Vogue americano. Era el mayor honor para cualquier diseñador. No te preocupes, tranquilizaba Carlo a la emocionada Alicia, ya vio fotos de tus trabajos y dijo que estaba intrigada. A las 3 de la tarde en el palacio comenzaron a reunirse los invitados. Alicia observaba desde la ventana del camerino cómo llegaban automóviles con representantes de la élite de la moda. Compradores influyentes, periodistas de publicaciones principales, blogs con audiencias millonarias. Mamá, ¿me oyes? Alicia llamaba a Madrid media hora antes del comienzo del desfile. Alicia, por supuesto que te oigo. ¿Cómo van las cosas? ¿Estás nerviosa? Mucho. Pero estoy lista. Mamá, pase lo que pase, sabe que hice todo lo que pude. Hija, estoy orgullosa de ti. Mostraste a todo el mundo lo que significa ser mujer fuerte. Y ahora ve y conquista Milán. A las 4 sonó la música. La primera modelo salió a la pasarela con aquel mismo vestido degradado que simbolizaba la transición de las tinieblas a la luz. La sala se quedó helada de admiración. Alicia estaba tras bambalinas y sentía como cada una de sus modelos daba vida a sus sueños. Los trajes de negocios provocaban asentimientos aprobatorios de compradores serios. Los vestidos de noche hacían que los invitados sacaran teléfonos e hicieran fotos. El apogeo fue el vestido de novia. La modelo caminaba lentamente por la pasarela, y su traje brillaba bajo los focos. No era solo un vestido, era el sueño de un nuevo comienzo, del amor que llega después de las decepciones. Cuando la última modelo se fue tras bambalinas, la sala estalló en aplausos. La gente se levantó, gritaba, ¡bravo!, exigía la salida del autor. Alicia salió a la pasarela con elegante vestido negro de su propio diseño. Las ovaciones no cesaban varios minutos. Veía rostros admirados en la sala, veía cómo Anna Wintour anotaba algo en su cuaderno, veía lágrimas de alegría en los ojos de su equipo. Gracias, dijo al micrófono. Gracias por creer en el sueño de una mujer española. Después del desfile comenzó lo más interesante. Se acercaron a Alicia compradores de las boutiques más grandes de Europa y América. Cada uno quería encargar la colección para sus tiendas. ¿Cuántas unidades pueden producir al mes?, preguntaba la representante de la boutique parisina Galeries Lafayette. Señora Sánchez, nos interesa la exclusividad, decía el comprador de londinense Arroz.
¿Está dispuesta a crear línea especial solo para nosotros? La cabeza daba vueltas por las ofertas. En una noche Atelier Alicia recibió pedidos por suma de más de 10 millones de euros. Alicia, necesitas manager, se reía Carlo, observando el alboroto a su alrededor. No tienes tiempo de anotar todas las ofertas. La conversación más importante fue con Anna Wintour. La editora legendaria se acercó a Alicia al final de la noche. Señorita Sánchez, dijo con su famosa voz tranquila, su historia y su talento me impresionaron. Quisiera proponerle colaboración con el Vogue americano. ¿Qué tiene en mente? Alicia contenía con dificultad la emoción. Sesión fotográfica de su próxima colección para nuestra revista. Y entrevista sobre cómo una mujer puede defender su derecho a la creatividad. Su historia inspirará a millones de lectoras. En el hotel, ya tarde en la noche, el equipo de Atelier Alicia celebraba el triunfo. Carlo encargó champán, los camareros trajeron tarta con inscripción Brava Alisa. Alicia, dijo Diana Coronado, la joven estudiante que se había vuelto parte del equipo, gracias por creer en nosotros. Hoy todos nos sentimos parte de algo grande. Diana, esto es solo el comienzo, respondió Alicia. Ahora lo más difícil, justificar la confianza y expectativas. Silvia levantó la copa. Por nuestra Alicia. Por la mujer que demostró que los sueños se cumplen para quienes están dispuestos a luchar por ellos. Por el equipo. Respondió Alicia. Sin ustedes este triunfo no habría sido posible. Tarde en la noche Alicia estaba en el balcón de su habitación y miraba el Milán nocturno. La ciudad brillaba con luces, la vida continuaba. Y en algún lugar lejos, en Madrid, dormía su exmarido, que pensó que había destruido sus sueños. Gracias, Íñigo, pensó. Si no fuera por tu traición, nunca habría sabido de que soy capaz. Mañana los esperaba el vuelo a casa, donde había que organizar la producción para cumplir los pedidos europeos. Pero hoy se podía simplemente disfrutar la victoria. Alicia Sánchez se había convertido en nombre que conoce todo el mundo de la moda. Un año después del triunfo en Milán la vida de Alicia había cambiado cardinalmente. Atelier Alicia se había convertido en marca internacional con capacidades productivas en España y oficina de ventas en Europa. La casa de campo de tía Vera en Pozuelo se había vuelto lugar legendario. Aquí venían periodistas de diferentes países para ver dónde nacía la alta costura. Alicia estaba en su nueva oficina en el centro de Madrid, que había comprado con dinero de los contratos europeos. La primera planta ocupaba la boutique insignia, la segunda el estudio de diseño y oficinas, la tercera su despacho personal. Fuera era primavera. Exactamente un año atrás estaba sentada en el tribunal luchando por la justicia. Ahora su nombre lucía en los carteles de boutiques en París, Londres, Nueva York. Las colecciones de Atelier Alicia las llevaban estrellas de Hollywood, esposas de políticos, mujeres de negocios exitosas. Alicia, ha venido Damián Solano, comunicó la secretaria por el intercomunicador interno. Alicia sonrió. Damián era su nuevo socio de negocios, propietario de gran empresa logística que ayudaba a organizar suministros a Europa. Pero en 6 meses de colaboración se había convertido en mucho más que solo socio. Entró al despacho un hombre de unos 35 años, alto, con mirada bondadosa y sonrisa abierta. En las manos tenía ramo de peonías blancas. ¿Otra vez flores? Se rió Alicia. Damián, ya te dije que no hace falta. Y yo dije que las mujeres hermosas deben recibir flores sin más, sin motivo. ¿Cómo va la nueva colección? Perfectamente. Ayer terminamos las últimas pruebas. En un mes presentamos Mujer del Futuro en París. ¿Mujer del Futuro? Damián se sentó en el sillón frente a su mesa. Nombre intrigante. Es colección para mujeres que no temen soñar, explicó Alicia. La ropa debe subrayar no solo la belleza, sino la fuerza del carácter. La mujer moderna necesita guardarropa que la ayude a conquistar el mundo. Como tú conquistaste el mío,
dijo en voz baja Damián. Alicia sintió como el color inundaba sus mejillas. En el año después del divorcio de Íñigo no se había permitido relaciones serias. Demasiado fresca estaba la experiencia de traición, demasiado fuerte el miedo de volver a confiar en un hombre. Pero Damián era diferente. Nunca trataba de entrometerse en su negocio, no daba consejos no pedidos, no pretendía al papel de mentor. Simplemente estaba cerca, confiable, honesto, comprensivo. Damián, tenemos que hablar, dijo Alicia, levantándose de la mesa. ¿De qué? De nosotros. De lo que está pasando entre nosotros. Él también se levantó, se acercó a la ventana. Abajo por la calle fluía la vida madrileña habitual, la gente se apresuraba por sus asuntos, sin sospechar que en uno de los edificios se decidía el destino de otra historia de amor. Alicia, no quiero acelerar los acontecimientos, dijo, sin volverse. Entiendo que tu experiencia anterior fue horrible. Pero ya no puedo fingir que te percibo solo como socia de negocios. ¿Y cómo me percibes? Como mujer de la que me enamoré. Se volvió hacia ella. Me enamoré de tu fuerza de espíritu, de tu talento, de que no te quebraste bajo los golpes del destino. Me enamoré de tu sinceridad, de tu capacidad de ser auténtica. Alicia se acercó a él. En sus ojos veía solo verdad, ningún cálculo, ningún interés mercenario en su éxito. Damián, yo también te amo, dijo en voz baja. Pero temo repetir el error. Temo volver a perderme en una relación. ¿Y quién dice que hay que perderse? Tomó sus manos en las suyas. Somos dos personas independientes y exitosas. Podemos construir relación como socios iguales, no como jefe y subordinada. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. El amor no debe limitar, debe inspirar. En ese momento sonó el teléfono. Alicia quiso no responder, pero vio en la pantalla el nombre Carlo Rossini. Perdona, esto es importante, se disculpó ante Damián. Alicia, querida. Tengo noticias impresionantes. La voz de Carlos sonaba emocionada. ¿Recuerdas a Jean-Pierre Monet, propietario de Maison Monet en París? Por supuesto que recuerdo. Nos conocimos en el desfile en Milán. Quiere comprar licencia para producir tus colecciones en Francia. Es dinero enorme, cara mía, y prestigio aún mayor. Alicia intercambió miradas con Damián. Otro éxito, otra confirmación de que iba por el camino correcto. Carlo, es maravilloso, pero necesito tiempo para pensar. Por supuesto, por supuesto. Pero sabe que tales ofertas suceden una vez en la vida. Después de la conversación con Carlo, Alicia se sentó en el sillón. El éxito seguía al éxito, pero por alguna razón no sentía felicidad completa. ¿Qué pasó? Preguntó Damián. ¿Malas noticias? Al contrario, muy buenas. Me ofrecen acuerdo de licencia con la casa de moda francesa más grande. Entonces, ¿por qué pareces desconcertada? Alicia guardó silencio, ordenando sus pensamientos. ¿Sabes? Hace un año tal noticia me habría vuelto loca de alegría. Y ahora entiendo que el dinero y la fama no lo son todo. Quiero simplemente ser feliz. Simplemente vivir, no solo trabajar. Damián se acercó a ella, se arrodilló junto al sillón. Alicia, ¿intentamos ser felices juntos? Sin abandonar la carrera, sin renunciar a ambiciones, sino simplemente añadiendo amor a la vida. Ella lo miró a los ojos y de repente entendió que los miedos del pasado no debían determinar su futuro. Íñigo traicionó su confianza, pero eso no significaba que todos los hombres fueran así. Damián en 6 meses de conocimiento ni una sola vez había dado motivo para dudar de sus intenciones. Quiero intentar, susurró. Él la besó, tiernamente, cuidadosamente, como a la cosa más preciada del mundo. 2 horas después estaban sentados en el restaurante Lardi, celebrando el comienzo de nueva relación.
Damián contaba historias divertidas de su práctica empresarial, Alicia compartía planes para el futuro. ¿Y qué pasa con Íñigo?, preguntó él. ¿Cómo reaccionó a tu éxito? Trató primero de desacreditar, luego propuso restablecer relaciones, sonrió Alicia. Pero ya no mantengo diálogo con él. Que viva su vida. Sabio. El pasado debe quedarse en el pasado. Por cierto, oí que su negocio va muy mal. Los clientes se van, la reputación arruinada. Resulta que sin mis diseños Serrano y Cía es solo nombre vacío. ¿No te da lástima? Alicia reflexionó. Me da lástima la persona que una vez amé. Pero no me da lástima en quien se convirtió. Cada uno lleva responsabilidad por sus actos. Por la noche pasearon por el Paseo del Prado. Hacía calor, en las calles tocaban músicos, los turistas se fotografiaban junto al monumento a Velázquez. Alicia caminaba del brazo de Damián y sentía que la vida finalmente encontraba armonía. Alicia, se detuvo él junto a uno de los callejones, quiero regalarte algo. ¿Qué más? Se rió. Ya me colmas de regalos. Este es regalo especial. Sacó del bolsillo una cajita. Alicia sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. Damián, esto es un anillo. Pero no como piensas, abrió la cajita. Dentro había un anillo elegante con pequeño zafiro. No es propuesta de matrimonio. Todavía. Es simplemente símbolo de que tengo intenciones serias y estoy dispuesto a esperar hasta que estés lista para nuevo paso. Alicia tomó el anillo. El zafiro brillaba bajo los rayos de las farolas como pequeña estrella. ¿Por qué zafiro? Porque es piedra de sabiduría y fidelidad. Y también, porque es azul, como tus ojos cuando eres feliz. Se puso el anillo en el dedo anular de la mano derecha. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido creado especialmente para ella. Gracias, susurró. Por la comprensión, por la paciencia, por no acelerar los acontecimientos. Tenemos toda la vida por delante, respondió él. A casa Alicia volvió tarde, pero no cansada, sino inspirada. Se sentó a la mesa y comenzó a dibujar, nuevos bocetos nacían como por sí solos. Vestidos para mujeres felices, trajes para quienes encontraron el amor, atuendos para nuevos comienzos. Pronto llamó su madre. Alicia, perdona que sea tan tarde. No podía dormir, decidí comprobar cómo van las cosas. Mamá, todo va maravillosamente. Mejor que nunca. Lo oigo en tu voz. ¿Qué pasó? Me enamoré. De verdad, no como en los años universitarios, sino de manera adulta, consciente. Cuéntame de él. Alicia media hora le contó a su madre sobre Damián, sobre su relación, sobre lo aterrador y hermoso que era volver a abrir el corazón. Hija, dijo su madre cuando Alicia terminó el relato, me alegro mucho. Te mereces la felicidad. Después de todo lo que viviste, te mereces el amor de un buen hombre. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces será otro error, no como con Íñigo. Pero creo que esta vez elegiste correctamente. La intuición femenina rara vez falla dos veces. A la mañana siguiente Alicia despertó con la sensación de que la vida le abría nuevos horizontes. Trabajo que daba alegría. Equipo que se había vuelto familia. Hombre que la amaba tal como era. En la oficina la esperaba otra noticia agradable. Diana Coronado, aquella misma estudiante que un año atrás había ayudado a coser la colección para Milán, trajo sus primeros bocetos independientes. Alicia, mire por favor, decía nerviosa la chica. Es mi trabajo de diploma. Colección para madres jóvenes que quieren seguir siendo elegantes. Alicia examinaba los bocetos y se admiraba. En un año de trabajo en Atelier Alicia Diana se había convertido en verdadera profesional. Sus dibujos eran maduros, pensados, comercialmente atractivos. Diana, esto es magnífico, dijo Alicia. ¿Y qué tal si creamos línea juvenil de Atelier Alicia?
Te convertirás en su diseñadora jefe. Los ojos de Diana se abrieron de sorpresa. ¿En serio? Pero si apenas me gradúo. El talento no espera experiencia. Este era otro giro en el desarrollo del negocio. Alicia entendía que la expansión no eran solo nuevas oportunidades, sino también nuevos riesgos. Pero después de todo lo vivido ya no tenía miedo de arriesgar. Esa misma noche se realizó reunión de todo el equipo de Atelier Alicia, tanto empleados antiguos como nuevos. Se reunieron en la sala de conferencias del segundo piso de la oficina. Alicia miraba 25 rostros, diseñadores, tecnólogos, gerentes, costureras. Un año atrás eran 8 personas trabajando en la casa de campo en Pozuelo. Amigos, comenzó, hoy se cumple exactamente un año de nuestro triunfo en Milán. En este tiempo nos convertimos de pequeño taller en marca internacional. Y esto es mérito de cada uno de ustedes. Sonaron aplausos. Pero lo más importante, continuó Alicia, es que conservamos aquello con lo que comenzamos. Seguimos siendo familia. Seguimos trabajando con alma. Seguimos creyendo que la moda debe hacer más felices a las mujeres. Silvia levantó la mano. Alicia, ¿y qué sigue? ¿Cuáles son los planes para el próximo año? Primero, línea juvenil bajo dirección de Diana. Segundo, apertura de producción propia en Italia. Tercero, Alicia hizo una pausa, escuela de diseño Atelier Alicia para chicas talentosas de regiones que no pueden permitirse educación en la capital. En la sala se levantó murmullo entusiasmado. Todos entendían, no era solo idea comercial, sino misión. Alicia quería dar a otras chicas talentosas la oportunidad que una vez recibió ella misma. Crearemos programa de becas, explicaba. Buscaremos talentos en ciudades pequeñas, les daremos educación, oportunidad de realizarse. Que la historia de cada una de ellas sea más feliz que la mía. Después de la reunión del equipo, Alicia se quedó sola en la oficina. Apagó la luz, se sentó en el sillón junto a la ventana y miró el Madrid nocturno. Al otro lado de la calle, en el edificio de enfrente, también ardían ventanas, alguien trabajaba hasta tarde, alguien, posiblemente, soñaba con su propio negocio. Un año atrás estaba sentada así en el sillón, entonces aún en oficina alquilada, y temía el futuro. Ahora el futuro parecía luminoso y lleno de posibilidades. El teléfono vibró, mensaje de Damián, te extraño. Cuando termines el trabajo, ven a mi casa. Preparé la cena. Alicia sonrió. Sí, definitivamente valía la pena arriesgar y volver a abrir el corazón al amor. Tomó el bolso, apagó el ordenador y se dirigió al ascensor. Por delante estaba la cena con el hombre amado, y mañana un nuevo día lleno de planes y esperanzas. Alicia Sánchez había encontrado su felicidad. Y resultó ser mucho más hermosa de lo que podía soñar. Pasaron 2 años. La boda de Alicia y Damián se celebró en el jardín de tía Vera, allí mismo donde una vez había nacido Atelier Alicia. Era un cálido sábado de mayo, los manzanos florecían y los invitados se disponían en mesas bajo el cielo abierto. Alicia llevaba aquel mismo vestido de novia de la colección Fénix, color marfil, con corte asimétrico y bordado oriental. Vestido para mujer que se casa por amor, no por cálculo. Queridos amigos, decía Damián, sosteniendo en la mano copa de champán, quiero agradecer al destino por el encuentro con esta mujer extraordinaria. Alicia me enseñó que el amor verdadero no limita, sino inspira. Entre los invitados estaban todos los empleados de Atelier Alicia, socios italianos encabezados por Carlo Rossini, periodistas, amigos. Y yo quiero dar las gracias a todos ustedes, respondió Alicia, levantándose. Cada uno de los presentes aquí de una u otra manera me ayudó a convertirme en quien me convertí. Gracias por la fe, por el apoyo, por no dejar que me quebrase en los momentos más difíciles. Tía Vera, sentada en primera fila, se secaba lágrimas de alegría. Alicia, dijo cuando los novios se acercaron a felicitarla, ¿recuerdas lo que te decía de niña?
tienes manos de oro. Y ahora sé que también tienes corazón de oro. Hacia la noche los invitados se fueron, quedó solo el equipo más cercano. Se sentaron en la terraza, bebieron té y discutieron planes para el futuro. La escuela de diseño empezará a funcionar en septiembre, contaba Diana, que se había convertido no solo en diseñadora jefe de la línea juvenil, sino en directora del proyecto educativo. Ya presentaron documentos 40 chicas de diferentes regiones. La fábrica italiana sale a plena capacidad en julio, añadía el gerente de ventas internacionales. Los pedidos europeos crecen cada mes. Alicia escuchaba los informes y pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 3 años. De mujer arruinada que había perdido todo, a propietaria de marca internacional y esposa feliz. Cuando todos los invitados se fueron, Alicia con su marido se quedaron en el jardín hasta altas horas de la noche, haciendo planes para el futuro. Querían hijos, soñaban con viajes, discutían nuevos proyectos empresariales. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Alicia, acurrucándose en el hombro de su marido. Ya no tengo miedo de perder lo que tengo. Porque entiendo, si tienes talento, carácter y gente que te ama, siempre podrás empezar de nuevo. Y yo estaré a tu lado, prometió Damián. Lo sé. Y eso me hace verdaderamente feliz. En algún lugar de Madrid, en la oficina vacía de la empresa en bancarrota Serrano y Cía, estaba sentado Íñigo hojeando la revista Vogue con artículos sobre Alicia. Mujer del año, icono de estilo, ejemplo para millones, con tales epítetos la premiaba la prensa internacional. Cerró la revista y miró por la ventana. Una vez pensó que había robado el sueño a su esposa. Y resultó que le había dado la oportunidad de crear un sueño aún más hermoso. Pero esa ya no era su historia. Su historia terminó en el momento en que susurró al oído de Alicia: mira y aprende, mediocre, cómo se alcanza el éxito. Y la historia de ella apenas comenzaba.